Vamos por favor a abrir nuestras Biblias en 1 Corintios. No me digan otra vez Corintios. Otra vez nos vas a dar. No, la palabra no es dura. Simplemente con amor nos habla. 1 Corintios 6. Y antes de leer, díganme, estaba pensando algo. ¿Cuáles creen ustedes que son las cosas más maravillosas que ha hecho el hombre? El hombre. Ajá. Hay por ahí 7 maravillas del mundo, ¿no? Pero pensando en eso, ¿cuál creen que es unas de las cosas más impresionantes, maravillosas hechas por el hombre? A ver, la muralla china. ¿Qué otra pensarían? La conquista de la luna. La conquista de la luna, ok. A ver, tu alma, ¿qué dijeras? Esto aquí el hombre se voló a la barda. Las pirámides. ¿Cuáles? Hay de Teotihuacán, están las en Mérida, están las egipcias. Toma. Las milanesas también puede ser. Esas maravillas. Hechas por el hombre. Ok. Vamos a leer 1 Corintios 6, del 12 al 20. Y ahorita van a entender por qué les hice esta pregunta. ¿Ya? 1 Corintios 6, del 12 al 20 dice: todas las cosas me son lícitas, mas no todas me convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Las viandas para el vientre y el vientre para las viandas, pero tanto al uno como a las otras destruirá Dios. Pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Y Dios que levantó al Señor, también a nosotros nos levantará con su poder. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? De ningún modo. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. Verso 17. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Huid de la fornicación. Cualquiera otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo. Mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Gracias al Padre porque Él bendice su palabra y porque su espíritu está aquí. Y cuando estaba revisando esto, preparando esto, que el Señor me lo ponía, me vino a la mente esto. Y justamente en la semana estuvimos leyendo sobre el tabernáculo en Éxodo. Y yo pensaba, para mí, la más grande edificación que ha hecho el hombre ha sido el tabernáculo de Dios. Y después el templo de Salomón. ¿Por qué? Porque independientemente que veamos en la palabra cómo ambas fueron diseños revelados por Dios, que Moisés dice que él vio la imagen y que Dios le dijo, conforme al modelo que se te fue mostrado, tú haz. Imagínense, y ahora voy a agarrar este pianito. Imagínense que Dios dice, oye Arturo, hazme un piano como ese, pero yo no lo puedo tocar. No lo puedo así de lejitos. Entonces yo tengo que ver a detalle. Entonces, a ver Diana, vas a hacer 3 patitas como de 50 centímetros, no, pone 60. Y vas a poner unas molduras abajo y arriba. Y Alma, te vas a encargar de hacer 1, 2, 3, 4, 18 teclas, 6 negras. Y mamá, vas a hacer todo, o sea, todo a la vista. Todo a la vista, nada. Dice, conforme al modelo que te fue presentado, haz. Y entonces cuando Moisés empieza a implementar lo que llama
Ay, se me fueron los nombres, Besael y Aitop, creo que se llama. Dice el Señor que Él puso la habilidad en ellos para maniobrar, para hacer. Eran artesanos. Por eso escuchaba una predica, estoy yo de acuerdo, decía alguien. Inclusive yo creo que ellos recibieron el modelo, ellos vieron el modelo. Entonces cuando Moisés les decía qué quería hacer, ellos decían, sí, ya te entendí lo que quieres, ¿no? Porque yo también lo vi, ¿no? Entonces, sabemos que el tabernáculo fue hecho y al tiempo David lleva el arca a Jerusalén cuando era rey y entonces después Salomón, David ya tenía la intención de hacer y le dijo Dios, no, espérame, tú no, tu hijo. ¿Pero quién cree que recibió el modelo? David. Porque de acuerdo a lo que David recibió, dejó encargado a su hijo. De hecho, dejó todos los materiales. Dejó ya preparado, mira, vas a ocupar esto, vas a ocupar aquello, mira, de una vez te dejo 3 toneladas de oro, te dejo tantas toneladas de... Cuando muera, comercia con el rey de Tiro para que te venda Exacto, pero dice la palabra que David dejó mucho del material preparado, le dijo, conforme el diseño que te dejo, construye el templo. Y esas dos construcciones tienen algo en particular, muy particular, por eso digo, creo que son las cosas más grandiosas que el hombre ha hecho. Dice que cuando se terminó de construir, ¿qué ocurrió? Por ejemplo, en el templo, Salomón construye el templo, en Primera de Crónicas viene la dedicación del templo, Segunda de Crónicas, los primeros capítulos, y dice que cuando hizo sacrificios, que lo hizo al por mayor y todo el pueblo jubiloso, dice que los sacerdotes no pudieron entrar. ¿Por qué? Porque la presencia de Dios había entrado, se había tan complacido Dios de lo que hizo, que dijo, esa es mi casa. Nadie entra. Es tan santo el lugar que aquí voy a habitar. Y dice, yo tomaré esta casa por habitación. Y cualquiera que orare y se arrepintiere de sus malos caminos, yo vendré de los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Imagínense qué promesa, dijo Dios. Está tan padre el lugar que me hicieron, no por la calidad humana, sino por la disposición del corazón que dice, yo voy a habitarlo, yo voy a vivir ahí. Y entonces su presencia entra. Dice en Éxodo que cuando Moisés ministraba, por ahí busquen un tabernáculo en YouTube, el tabernáculo de Moisés, o tabernáculo de Dios, y hay una representación en Israel del tabernáculo, con medidas exactas, y un hermano está cerrado, pero se mete, y empieza a grabar, y dice algo muy interesante. Dice, me estoy imaginando aquí a Moisés cuando entraba a este lugar para encontrarse con Dios. Porque el tabernáculo estaba recubierto unas tablas por dentro con oro. Y el arca el altar del incienso, la mesa de la procesión y el candelabro de oro. Y imagínense, en un lugar como este estaba Moisés encontrándose con Dios y detrás de la cortina, el lugar santísimo con el arca. Entonces, esos dos lugares, yo diría, son las obras más maravillosas que el hombre pudo haber hecho. ¿Por qué? Porque Dios habitó ahí. Y hay un tercer lugar maravilloso que tenemos hoy, y lo acabamos de leer. ¿Qué no saben ustedes que ustedes son templo del Espíritu Santo? El tabernáculo era de Dios. El templo era de Dios. Y su peculiaridad es que Él ahí habitaba. Y ahora, después del sacrificio del Señor Jesús, ese templo somos tú y yo. Y entonces dice, no ignoréis. O sea, ¿qué se les olvidó? ¿No han entendido? Manzanitas 1, ¿no? No. Les quiero leer la nueva traducción viviente, dice el verso 19. ¿No se dan cuenta de que su cuerpo es el templo del Espíritu Santo, quien vive en ustedes y les fue dado por Dios? Ustedes no se pertenecen a sí mismos. Diana ya no es Diana. Alma ya no es alma, sino porque Dios los compró a un alto precio. ¿Qué precio?
el sacrificio de Jesús. Su sangre fue la que pagó el precio. Por lo tanto, honren a Dios con su cuerpo. ¿Traen sus cascos? Ok. Vamos a 2 de Reyes 21. Bueno, No, esa no va a ser para... no van a ser tantas pedradas. Más bien, quiero llegar a su corazón, que el Espíritu Santo llegue a sus corazones. 2 de Reyes 21. Y realmente vivamos como un templo de Dios. Si quieres, Diana, en mi recámara hay una Biblia ahí, luego entrando. Dice 2 de Reyes, dice ahí el reinado de Manasés. No, 2 de Reyes 21. Y ahorita vamos a leer vamos a ir desglosando. Quiero adelantar esto rápido porque lo que me quiero centrar es más en la otra parte, ¿no? Pero bueno, dice el verso 21, 1 y 2. De 12 años era Manasés cuando comenzó a reinar. Y reinó en Jerusalén 55 años. El nombre de su madre era Epsiba. Y dice, e hizo lo malo ante los ojos del Señor, según las abominaciones de las naciones que el Señor había hecho de delante de los hijos de Israel. Imagínense, tenía 12 años cuando comenzó a reinar, y desde que empezó, fue malo, ¿no? Dice que hizo lo malo ante los ojos del Señor. Y fíjense, su padre fue el rey Ezequías, que fue un rey temeroso de Dios. Fue un rey temeroso de Dios que hizo varias reformas en Israel para que el pueblo se volteara a buscar a Dios. Y Manasés hizo todo menos imitar y aprender de su padre. Dice la palabra que nosotros somos su templo. Pero este templo realmente, tu templo que es de Dios, ¿realmente está limpio? ¿Realmente es un lugar en el cual dice Dios, ay, qué alegría me da estar aquí? ¿O no lo es? Y eso es lo que vamos a recibir. Dice el verso 3, en 2 Reyes 21, porque volvió a edificar los lugares altos de Ezequías, que Ezequías su padre había derribado. Ezequías, en el temor de Dios, había derribado los lugares donde el pueblo acostumbraba a adorar y hacer idolatría. Y levantó altares a Baal e hizo una imagen de acera que había hecho Acab, rey de Israel, y adoró todo el ejército de los dioses y rindió culto a aquellas cosas. Asimismo, edificó altares, ¿dónde dice? En la casa del Señor. O sea, hizo altares dentro del templo de Dios, de la cual el Señor había dicho, yo pondré mi nombre en Jerusalén. Verso 5, y edificó altares para todo el ejército de los cielos en los 2 atrios de la casa del Señor. Imagínate que en tu casa llegue alguien y diga, ¿sabes qué? Mamá, aquí traigo dos motores de carro y te las ponga ahí en tu sala. Oye, pero pues es mi casa. No, pero yo aquí la quiero dejar, ¿no? Aquí quiero dejar los motores, ¿no? O que de repente lleguen a casa Alma y lleguen con un puesto del tianguis. Oye, aquí te lo dejo. Oye, pero espérame, ¿por qué me lo pones a la recámara? Yo no sé, ahí que se quede. Y dice el verso 6, y fíjense, y pasó a su hijo por fuego, y se dio a observar los tiempos, y fue agorero, e instituyó encantadores y adivinos, multiplicando así el hacer lo malo ante los ojos de Dios, para provocarlo a ira. Y dice, verso 7, y puso una imagen de acera que él había hecho en la casa de la cual el Señor le había dicho a David y a Salomón su hijo, yo pondré mi nombre para siempre en esta casa y en Jerusalén, a la cual escogí de todas las tribus de Israel. Y no volveré a hacer que el pie de Israel sea movido de la tierra que di a sus padres,
con tal que guarden y hagan conforme a todas las cosas que yo les mando y conforme a toda la ley que mi siervo Moisés les mandó. El pacto que Dios hizo fue, esa es mi casa, así que nada más tengan la limpia y guíenme y yo bendeciré todo lo que hagan. Y entonces Dios, obviamente con razón, nos dice, ¿qué están haciendo? ¿Por qué están metiendo a mi casa cosas inmundas? ¿Y saben qué fue lo peor de Manasés? No solo él pecó, sino incitó al pueblo a pecar, dice 2 Reyes 8:10. Mas ellos no escucharon, el pueblo. Y Manasés los indujo a que hiciesen más mal que las naciones que el Señor destruyó delante de los hijos de Israel. Habló pues el Señor por medio de sus siervos, los profetas. Y dice el verso 11, y no solamente se conformó con hacer mal, sino dice, por cuanto Manasés, rey de Judá, ha hecho estas cosas y ha hecho más mal que todos los que hicieron los amorreos que fueron antes de él, y también ha hecho pecar a Judá con sus ídolos. ¿Saben que hay algo que aborrece Dios? Sí, no lo estoy leyendo completo, lo voy. ¿Saben que Dios aborrece mucho esta parte? Dice, bueno, si vas a pecar, peca, ¿no? Tú, ¿no? Pero después no vengas, no digas que no te advertí. Pero el que tú induzcas a alguien más a pecar, Dios dice, oye, no se conforma con su maldad, contamina a los demás. Fue tal el grado que hizo, que ya vimos, contaminó el templo. O sea, su maldad llegó a tal punto que ya olvidó cualquier punto de respeto a la casa de Dios. Algunos otros reyes eran malos, pero no se metían con la casa, la descuidaban, ¿no? No aportaban dinero para arreglarla, los sacerdotes hagan lo que quieran, pero no se metían con la casa. Pero Manasés se metió con la casa de Dios. Y dice que hizo cosas peores. Todos los reyes, si vas viendo los reyes de Judá, bueno, malo, bueno, más o menos, y iban así. Los reyes de Israel, cuando estaba el reino dividido, todos los de Israel fueron malos. Pero los de Judá, sí había cierto temor, y Dios mantenía misericordia por la promesa a David, ¿no? Que de tus hijos se sentarán en el trono, ¿no? Entonces, a reyes malos, Dios los aguanta, decía, bueno, por la promesa que hizo David, ay, te voy a aguantar, ¿no? Espero que te arrepientas, pero Dios mostraba misericordia. Pero Manasés se voló la barda. Fue más allá de lo establecido. ¿Y creen que eso pasa desapercibido para Dios? No. Dice en 2 de Crónicas 33, 10 y 17, 10 al 17. Es más o menos el mismo pasaje, pero hay algo diferente. 2 de Crónicas 33, 10 al 17. Y habló el Señor a Manasés y a su pueblo, mas ellos no escucharon. 2 de Crónicas 33, 10 al 17. Dice que el Señor habló y el pueblo y Manasés no escucharon. Por lo cual, verso 11, el Señor trajo contra ellos los generales del ejército del rey de los asirios, los cuales aprisionaron con grillos a Manasés y atado con cadena lo llevaron a Babilonia. Mas luego que fue puesto en angustias, oró a Jehová su Dios. O sea, Manasés sí conocía a Dios. De hecho, seguramente su padre instruyó, pero él dijo, no, yo no quiero. Te conozco, Dios, hablamos del hombre carnal. El hombre carnal que sí conoce a Dios, pero dice, pero déjame pecar, ¿no? Y dice, oró al Señor su Dios, humillado grandemente en la presencia del Dios de sus padres, y habiendo orado a él, fue atendido. O sea, Dios escuchó, pues Dios oyó su oración y lo restauró a Jerusalén, a su reino. Entonces reconoció Manasés que el Señor era Dios. Y dice que después reconstruyó la ciudad, el muro exterior, al occidente de Gihón, y en el valle, y arregló la puerta, etcétera, etcétera. Y dice en el verso 16, reparó luego el altar del Señor y sacrificó sobre el sacrificio de ofrendas de paz y de alabanza, y mandó a Judá que sirviesen al Señor Dios de Israel. Pero el pueblo aún sacrificaba en lugares altos, aunque lo hacían para el Señor su Dios.
Oye, Manasés era malo, pero se arrepintió. Y algo que lo que hizo fue limpiar la casa. ¿Cuál fue lo malo? Que había incitado a tan mal al pueblo, que el pueblo dijo, si tú te arrepentiste, pues arrepiéntete. Yo voy a seguir en lo que me enseñaste. ¿Qué ocurre cuando pierdes autoridad al respecto? Quieres corregir a alguien y dice, ¿cómo vienes a corregirme? Pero pues, si tú, ¿no? ¿Cómo vienes a decirme que no tome si te vi tomando, ¿no? ¿Cómo me vienes a decirme que no robe cuando tú me enseñaste, ¿no? Ahí viene, es un proceso más difícil para las personas. A veces, al mismo Pablo lo vivió. Oye, ¿nos estás compartiendo tú, Pablo, que eras el que nos perseguías? O sea, no te creo. Además, seguramente nos estás engañando para que caigamos y cuando estemos desprevenidos, nos vas a agarrar y nos vas a apresar, ¿no? Por de ahí que es importante no cuidar el testimonio, sino dar un buen testimonio. Entonces ya vimos cómo el pueblo sí había sido profanado. En Ezequiel 8, 5 al 16 no lo voy a leer porque está largo, nada más les comento. Dice que Ezequiel estaba cautivo en Asiria porque él había sido llevado con Israel. Recuerden que el reino de Israel que está al norte fue llevado primero cautivo y después el pueblo, Judá. Entonces Ezequiel había sido llevado cautivo y en ese cautiverio Ezequiel recibe una visión que es transportado desde Asiria hasta Jerusalén y dice Dios, mira, ven a ver lo que está haciendo este pueblo, ¿no? Y es en el tiempo aproximadamente de Amón, de Manasés. Y dice, ráscale, entra, dice, ¿qué ves? No, pues dice el verso 10, entré pues y miré, y aquí todas las formas de reptiles y bestias abominables, y todos los hilos de la casa de Israel que estaban pintados en las paredes por todo alrededor. Imagínate que llegan a tu casa y te ponen un grafiti, y otro grafiti, y otro grafiti. Todas las paredes estaban pintadas de demonios, no hay de otra. Y dice el verso 11, y delante de ellos estaban 70 varones de los ancianos de la casa de Israel, y Hazanías, hijo de Safán, en medio de ellos, cada uno con su incensario en su mano, y subía una nube espesa de incienso. ¿Qué estaban haciendo los 70 hombres? No estaban adorando a Dios, estaban adorando a las imágenes. Y más adelante dice, en el verso 14, y me llevó a la entrada de la puerta de la casa del Señor, que está al norte, y aquí mujeres que estaban allí sentadas echando a Tammuz. Tammuz era un rey amorreo, en Grecia es conocido como Adonis, en Egipto como Siris, es un ídolo de forma de toro. Es el dios de la fertilidad, la agricultura y la primavera. Su consorte era Ishtar o Astoret, otra divinidad por ahí que adoraban. Entonces, dentro del templo de Dios, estaban adorando a otros dioses. ¿Y qué creen? En las prácticas de todos los dioses de idolatría, cuando hay idolatría, hay inmoralidad sexual. Entonces, cuando Pablo les está hablando, en el pasaje que leímos ahorita de, oye, cuídate la fornicación, era porque Corinto era una ciudad, donde la fornicación o meterse con prostitutas era un acto natural en los que adoraban ahí. Entonces, cuando se aceptaban a Cristo, seguían practicando aquello y decían, su justificación era, pues mira, tengo dones del Espíritu, viene la manifestación de Dios, aunque yo me meta con prostitutas. Entonces Pablo le dice, ¿qué estás haciendo? ¿Cómo crees? Tu cuerpo es templo del Espíritu. Y por eso le dice, ¿qué no te das cuenta cuando tú te juntas con una prostituta, se vuelven una sola carne? Hay un vínculo espiritual y hay una transferencia. ¿No te estás dando cuenta? Tu templo es templo del Espíritu de Dios. Y dice el verso 16. Y me llevó al atrio de adentro de la casa del Señor, y aquí junto a la entrada del templo del Señor, entre la entrada y el altar, como 25 varones, sus espaldas vueltas al templo del Señor, o sea, le estaban dando la espalda al templo,
y sus rostros hacia el oriente, norte, sur, hacia el oriente, o sea, estaban hacia allá. Dice, y adoraban al sol, postrándose hacia el oriente. ¡Qué abominación! Dentro de la casa del Señor eran tan cínicos que estaban adorando otros dioses. Gracias por tu casa, lo vamos a adorar acá. La adoración al sol en Egipto se le llama, es el dios Amon-Ra, Horus. Había 3 dioses ahí: Horus, que era el sol naciente; Ra, el sol de mediodía; y Osiris, dios de los muertos, o el sol moribundo. Para los romanos y griegos es Zeus, ¿no? Entonces imagínense qué idolatría había dentro de la casa del Señor. Miren, haciendo una recopilación rápido, les decía que Ezequías restablece el culto en el templo. Ya no había cultos, ya no había servicio, y Ezequías reforma y dice, no, sacerdotes, levitas, pónganse a chambear. O sea, ¿por qué están haciendo cualquier otra cosa que la de servir en la casa para la cual están asignados? Viene Manasés, ya vimos, todo mal, ¿no? Al final se compone. Después su hijo Amón, malo. Después viene Josías, que hace reformas. En tiempos de Josías hay el hallazgo del libro de la ley. Dice, oigan, pónganse a limpiar la casa del Señor. Saquen toda la basura, saquen todo lo que no tenga que ver, limpien las paredes. Imagínense que en la casa del Señor, que estaba forrado de oro, ahí estaban pintados los demonios, ¿no? Los ídolos. Entonces, cuando están limpiando la casa de Dios, encuentran un libro de la ley. Encontramos un libro y lo lee, va con el sacerdote y lo lee. No, hay que llevar con el rey. Y lo lee el rey y dice, estamos mal. Ayuno, arrepiéntanse, estamos mal. O sea, aquí la ley establece que si no nos volvemos a Dios, vamos a ser destruidos. Y celebran la Pascua. No habían celebrado la Pascua desde la salida. En tiempos de David ya no se celebraba la Pascua. En tiempo de los jueces ya no se celebraba la Pascua. ¿Qué es la Pascua? El recordatorio de la salida de Egipto a través de la marca en el dintel del cordero inmolado, sacrificio de Jesús. Entonces, en todo ese tiempo se los había olvidado. Recordemos que el Antiguo Testamento es sombra del Nuevo Testamento. Entonces, pues hacen la celebración de la Pascua. Después Joacás, el hijo de Josías, medio malo, a los 23 años. Josías fue el último rey bueno. Después Joacás, su hijo, a los 23 años es rey, y es tan malo que nomás reina 3 meses y quitado. Ponen a Joacim, el faraón, rey de Egipto, que se llama Eliakim, es hermano de Joacás. Empieza a reinar a los 25 años, reina 11 años, es quitado. Después ponen a Joaquín, su hijo de 8 años, reinó 3 meses y es quitado. Después Ezequías, de 21 años, reinó 8 años y es el último rey de Judá, y es el tiempo de Jeremías. Si lees Jeremías, vas a ver que cuando es aventado al pozo, cuando es dejado, es ese rey, Sedequías, que decían arrepiéntete, y Sedequías, no, estás loco, no, estás mal, ¿Cómo crees que te voy a hacer caso? Dice, 2 Crónicas 36:11, de 21 años era Sedequías cuando comenzó a reinar, y 11 años reinó en Jerusalén, e hizo lo malo ante los ojos del Señor su Dios. Y no se humilló delante del profeta Jeremías, que le hablaba de parte del Señor. Se rebeló a sí mismo contra Nabucodonosor, al cual había jurado por Dios, y endureció su cerviz, y obstinó su corazón para no volverse al Señor, Dios de Israel. Malo, ¿no? Y rebelde. En Zacarías 6:11 hay un pasaje profético que está hablando sobre el sacerdote Josué, que es una imagen del Señor Jesús. Dice que el sumo sacerdote Josué, imagen de Jesús,
edificará el templo. Dice Zacarías 6:13. Él edificará, hablando de Jesús, de Josué, imagen de Jesús, el templo del Señor, y él llevará gloria y se sentará y dominará en su trono, y habrá sacerdote a su lado, y consejo de paz habrá entre ambos. Zacarías es uno de los últimos profetas antes de la venida del Señor, y está hablando del Señor Jesús, y cuando habla del templo, ¿qué edificará el templo del Señor? No está hablando de un templo físico, está hablando del templo que ahora nosotros somos. Nosotros nos volvemos templo del Señor. ¿Cuándo? ¿Cuándo nos volvemos templo del Señor? Cuando reconocemos a Jesús. La obra redentora, Jesús vino a edificar aún un templo en cada uno de nosotros. Entonces, oye, y bueno, edifica un templo. ¿Por el templo siempre se mantiene santo? No, porque ya vimos que en el Antiguo Testamento una imagen de lo espiritual es que sí había demonios adentro, había idolatría adentro, había inmoralidad sexual adentro de la casa del Señor. Y es a lo que quiero llegar ahorita. Tenemos que ver en nosotros qué cosas tenemos que limpiar nosotros en el templo de que somos del Señor, porque ya no nos pertenecemos, dice Pablo. O sea, literalmente, tu cuerpo está prestado. Ya, no es tuyo. Tu responsabilidad, nuestra responsabilidad es tenerlo limpio. Dice 1 Corintios 3, 16 al 23. Ahora sí quiero entrar a la parte que quiero. Porque seguramente dirás, ¿y ahora cómo lo hago? 3 del 16 al 23. Porque a lo mejor dices, ahora, soy templo del Señor, pero ahora, ¿qué hago? ¿No? ¿Qué tengo que hacer? Dice, verso 16. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyese el templo de Dios, Dios le destruirá a él. Porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. ¿Tienes derecho de destruirlo? Nadie se engañe a sí mismo. Uno de los primeros puntos que tienes que considerar es, no te puedes engañar, no te autoengañes, no te creas sabio en tu propia opinión. Si alguno de vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante para que llegue a ser sabio. ¿Quieres limpiar tu templo? ¿Quieres tener un templo santo? Primero, no te engañes, no te justifiques, no te creas sabio. Ay, no, eso ya lo sé. Ay, no, es que ¿cómo me vas a venir a enseñar? Ay, no, es que así me enseñaron. Ay, no, es que así siempre he hecho siempre y me ha funcionado. Siempre tenemos un un pero, ¿no? Cuando queremos sabiduría, la peor sabiduría que podemos encontrar es en nosotros mismos. Porque si tú al día de hoy dices, ya no necesito nada, tienes un problema. Te estás autoengañando. Dice la palabra que lo vil, lo menospreciado utilizó Dios para avergonzar al que se cree sabio. Dice, el sabio busca la instrucción, mas el necio desprecia la sabiduría. En Proverbios. No hay sabio en sí mismo, nadie es sabio por sí mismo. Y vuelvo al punto de, si conocemos la sabiduría completa, y utilizamos nuestro 100% de capacidad mental, no estaremos aquí. O lo vamos a hacer cuando ya no estamos aquí, estamos limitados a cierta cantidad. Entonces, uno, no te autoengañes, desecha el autoengaño. Siempre estás dispuesto a escuchar y abrir tu mente humana y a la vez espiritual a recibir algo más. Recibe, dice Pablo, examinarlo todo, retener lo bueno. A veces cometemos el error de rechazar así. Oye, ¿te conviene leer esto?
Y no, ni me lo des. Oye, date la oportunidad. Cuando mis hijos estaban chiquitos, llegamos a alguna iglesia nueva. Hijos, váyanse a la escuelita bíblica, ¿no? Al salón de niños. No, ¿por qué no? No me gustan, pero ni lo conoces. Entonces les decía, ve 2 clases y después de 2 clases me dices si sí o si no. A la primera, ¿cómo las fue? No, bien, estuvo bien padre que los niños. Les dije, ¿no? No nos cerremos a conocer. Verso 19, 1 Corintios 3, ¿estamos? Verso 19. Porque la sabiduría, no, eso ya lo leí. Sí, porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios. Por eso Pablo dice, el mensaje que yo les traigo, creo que lo vimos la semana pasada, el mensaje que yo les traigo no es de sabiduría humana. Es sabiduría espiritual. Por eso lo espiritual se entiende con lo espiritual, lo carnal con lo carnal. Entonces dice, no es sabiduría de mundo. Pero escrito está, él prende a los sabios en la astucia de ellos. Verso 20. Y otra vez, el Señor conoce los pensamientos de los sabios que son vanos. Así que, ahí, el Señor conoce los pensamientos de los sabios que son vanos. Recuerden que el Señor no ve el conocimiento, ve la intención de tu corazón. Dios, la semana pasada eso lo vimos, ¿no? De hecho es como continuación, creo que Dios me está llevando cierta secuencia en esto. Puedes tener las mejores intenciones, los mejores pensamientos, pero no forzosamente son las mejores intenciones. Voy a regalarle esta Biblia a mi hermana, pero para que en mi cumpleaños me dé una más grande, ¿no? No, gracias. No, les digo que ya traigo Biblia del pastor. Dios conoce las intenciones del corazón. Les decía, la conciencia es un juez incorrupto que al cual no puedes engañar. Tú puedes decir, ya lo hice así, engañé a mis papás, a mi hermana, y por ende la conciencia te dice, ¿es cierto? Tú sabías cuál era, tú sabías por qué lo hiciste. Tú lo estás haciendo para quedarte con la casa, no te hagas, ¿no? No te hagas. La conciencia, ¿cuántas veces la conciencia te ha acusado? No vale presumir, Gaby. No, infinidad de veces. La conciencia, ¿la puedes engañar? ¿La puedes corromper? ¿No? Ya, conciencia, mira. Te doy un chocolate. Te doy un chocolate. No se puede. Entonces, Dios, el Señor conoce los pensamientos de los sabios que son, cuando esos son vanos, pueden conocer mucho, pero sabe hacia dónde va. Puedes ganar el mundo, pero para Cristo, pero nunca lo hiciste para Él. Lo hiciste para tú ser reconocido. Yo he abierto 1000 iglesias en todo el mundo. Dice Jesús, yo no te mandé, ni te conozco. Apartados de mí, hacedores de maldad. Qué feo, ¿no? Dice, busquemos presentarnos como obreros aprobados. Y como obreros aprobados no es por lo que hagas, es por tu obediencia. Si tú no eres obediente, así tengas dinero, tengas riqueza, si no eres obediente, para Dios dice, ¿de qué me sirve? Cuando le dice el joven, Señor, quiero seguirte. Que dice, Señor, eso ya lo he guardado. Bueno, vende todo lo que tienes. Entonces ven y sígueme. Y dice que el joven se volteó afligido de corazón. Dice, porque era muy rico y le dolía desprenderse de sus cosas. Entonces dice, no hagas tesoros en la tierra, hazlos en el cielo. Y el joven no entendió. ¿Y cuál es el pasaje que dice Jesús? Qué difícil es para el rico entrar en el reino de los cielos, porque está sujeto, está amarrado sus riquezas a lo material. Y cuando tú aprendes a vivir en esta vida, en esta tierra, sin el afán material, sino sujetado a la gracia divina, tu vida cambia, ¿verdad, Gaby? Pues Alma también tienen. Un día les voy a pasar a dar testimonios. Pero la vida cambia porque dejas de afanarte por lo material. Es necesario, sí, pero cuando tú dejas es que es mío. Cuando dejas de afanarte y Dios te dice, espérame, necesito que lo sueltes porque te voy a dar algo mejor.
¿Ya ven? Ya lo pagué. Entonces, no seamos, Dios ve la intención del corazón. Luego dice verso 21, así que ninguno se qué en los hombres, porque todo es vuestro. O sea, nadie se crea, sean humildes. Dice Pablo en otro pasaje, nadie tenga más concepto de sí mismo ante los demás. No te creas más. Cuando el Señor les dice, en la cena, lo leímos en Juan esa semana, justamente, dice que Jesús en la cena se levanta y lo primero que hace es agarra una vasija, se pone la toalla y va y le lava los pies. ¿Y Pedro qué dice? No, Señor, ¿cómo tú? O sea, dice, es necesario. Hoy no lo entiendes, pero lo vas a entender. El que quiera ser el primero, tiene que ser el más humilde. No te creas más que los demás. ¿Quieres en un templo limpio? No te creas más que los demás. Y luego dice, sea Pablo, sea Apolo, sea Cefas, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, sea lo porvenir, todo es vuestro. Y vosotros de Cristo. Y Cristo De Dios. Entonces, si tú estás sujeto a Cristo, ¿qué decía el Evangelio de Juan? Es una dulzura entender esto. Juan presenta a Jesús siempre atado al Padre. Las cosas que yo hago, me las dijo el Padre. El que está sujeto a Jesús, el que conoce a mí, conoce al Padre. Porque apartados de mí, nada podéis hacer. O sea, todo es una relación Jesús y el Padre. Entonces, no eres tú. Las cosas que logras no es por ti. Es la que decía Pablo, tu cuerpo ya no es tuyo. Si ya es templo de Dios, entonces ya eres de Él. Vamos a 1 Corintios 6:20. Por favor, ahí adelantito. Entonces les estoy dando algunos tips que dice la palabra. Limpia tu templo. Una, no te autoengañes. Dios ve la intención del corazón, cuida tu intención. Sé humilde. Eres de Cristo, ya no te perteneces, no eres tuyo. No te mandas tú solo. Ahora sí, no nos mandamos nosotros solos. ¿Cuántos se levantan en la mañana? Y de hecho lo debemos de hacer. Señor, no te levantes. Ay, hoy tengo que hacer esto. Lo correcto sería, Señor, ¿hoy qué quieres que haga? Cuando dejamos de pedir en la oración por nosotros, ay, necesito una Biblia, necesito un teclado, Señor, ¿hoy qué me vas a dar? ¿Hoy qué quieres que haga para ti? ¿Hoy qué vas a hacer conmigo? El concepto de vida cambia. Porque dejas de preocuparte por ti para... Lo que Dios te manda a hacer no va a ser para ti. Va a ser para alguien más. Ahí Él te edifica. Pero la bendición viene cuando das. ¿Por qué creen que dice, más bienaventurado es dar que recibir? ¿Qué más dicha hay? ¿Que te den algo o que des algo? Cuando te dan algo, estás sujeto a lo que te den. Gracias por tu vaso morado, pero a mí me gusta más en rojo. Me hubiera gustado en rosa. ¿No? Estoy sujeto a lo que me den y a lo mejor no encuentro una completa satisfacción. Pero ¿qué ocurre cuando... yo escuché que mi hermana le quería un vaso así, morado. Mira, Diana, esa expresión es la que tú dices, ¡ay! La hice feliz, ¿no? Gracias, justamente lo que le estaba pidiendo al Señor. Un vaso morado, ¿no? Dice 1 Corintios 6:20. Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Tú no puedes entender el precio si no conoces a Dios. Porque les decía la semana pasada, al hombre natural, lo espiritual, estás bien cucu. ¿Cómo crees? O sea, ¿que alguien dé la vida por ti? A la gente le es difícil entender eso, ¿eh? Entender el sacrificio de Jesús. La gente dice, ¿cómo va alguien a morir por mí? La realidad se está proyectando porque esa persona no estaría dispuesta a dar la vida por alguien más.
Pero cuando entendemos por lo espiritual a través de Jesucristo, entonces entendemos su sacrificio. Si no somos espirituales, no podemos glorificar a Dios. Dice, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu. Vamos a 1 Corintios, ahí atrasito, 6, 1 Corintios 6, 9 y 11. Dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? ¿Tú y yo qué somos? ¿Justos o injustos? Justos ¿Por qué? porque ya fuimos comprados. Porque ya fuimos comprados. Fuimos justificados. Entonces, ¿a quién se está refiriendo de los injustos? No creyentes. A los que no creen, a los que no han sido justificados. Digo, suena lógico, pero bueno, aunque suene lógico, a veces no lo entendemos. Dice, no erréis, o sea, no se equivoquen, no se engañen. Ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais, algunos erais atrás, antes de, mas ya habéis sido ¿qué? Lavados. Necesitamos estar siendo lavados de continuo. A ver si se percataron. ¿Se dieron cuenta la línea de los cantos el día de hoy? Y es algo que vamos a empezar a hacer. Todos los cantos le estamos hablando a Jesús. No estábamos hablando de Él, no, y digo, no que esté mal. No estábamos hablando de nosotros lo que sentimos por Él. Le estamos reconociendo a Él. Eres todopoderoso. Él es la única razón. Y el canto de purifícame va en eso. Purifícame. La purificación, o ser lavados, no es perdón, Limpieza. es limpieza. El perdón es que el Señor se olvide de lo que hicimos, pero nosotros podemos quedar manchados. Nuestras vestiduras quedan sucias. Cuando Pedro le dice, ya asombrado, cuando Pedro le dice al Señor, no, Señor, no me laves los pies, también la cabeza y las manos, le dice, no, solamente los pies, porque ya habéis sido limpiados de todo. ¿Por qué los pies? ¿Por qué Jesús? Porque vamos caminando en la vida. Nos ensuciamos, ¿no? Cuando tú pasas un charco de agua con lodo, aunque pases, llegas a la casa, obviamente los zapatos están sucios, y a veces el borde del pantalón, y si pisas mal o pasa la bicicleta, salpicado de todo. Nosotros no tenemos que estar ya bañados completos. Tú y yo ya tenemos una nueva vestidura, pero esa vestidura se ensucia. ¿Con qué? Con el pecado. Entonces, podemos hacer que con nuestro perdón que el Señor se olvide de lo que hicimos, pero nosotros seguimos sucios y dejamos ser presentables. Hay muchos casos. Si Gaby va, le invitan a una boda, y antes de llegar se te cae el café, ¿así te presentas? No. Dices, es inadecuado. No puedo ir así sucio. Si han visto la película En busca de la felicidad, él tiene que llegar a una cita y porque va corriendo y le pasa todo, llega sucio. Se la pasan, dice, pero no te vuelvas a presentar así. Delante del Señor tenemos acceso, pero no nos podemos presentar sucios. Tenemos que estar lavados. Entonces, diario, ponte cuentas. No solamente le pidas perdón al Señor, sino límpiame, purifícame, cantamos hace rato. Purifícame, ¿qué es? Es echarle cloro a la mancha. Lávame con hisopo y seré más limpio. Si ustedes lavan con jabón, ¿se quitan las cosas? Mi mamá es muy amante de eso. No, lo blanco le tengo que echar para que se desmanche. Una mancha de aguacate, ¿cómo sale? Le echas a la lavadora, no sale. Por lo que sé. Yo no como aguacate, pues no sé de qué están hablando. ¿No? Pero entonces dice el verso 11, ya habéis sido lavados. Luego dice, ya habéis sido
Santificados. ¿Y qué es ser santificado? ¿Qué es ser santo? Purificado y luego viene la santidad. ¿Pero qué es santidad? Santo es apartado. Dice en un pasaje, salir de ahí y no se contaminéis. Apartaos. No toquen nada. Salgan de ese mundo, esa parte pecadora que hay ahí. Entonces ya habéis sido lavados, ya fuimos santificados, estos ya fuimos sacados. Dice Pablo, vivimos en este mundo, pero no somos de este mundo. Nuestra ciudadanía ya no es terrenal, sino espiritual. Entonces ya ves, necesitamos recordar, y es un tema de identidad. Ya fuimos lavados, ya fuimos santificados, y dice, y ya habéis sido justificados, ya fuimos hechos justos. Lo que nos condenaba ya fue que llegó Jesús como abogado y dijo, está libre. Pero pecó, está libre. Ya pagué la fianza, ya pagué la deuda. Cadena perpetua, ya la pagué. Ya viví, ya fui encadenado por él, ya, libre. Entonces, cuando no podemos entender el precio de ser comprados a precio de sangre, y entonces no podemos glorificar al Señor si no entendemos nuestra identidad. Recordemos que nuestra identidad, ¿cuál es nuestra identidad ahora? ¿Qué somos? Hijos. Ya fuimos lavados, ya fuimos santificados, ya fuimos justificados. Lavado, apartado, libre. Ya no hay nada que te condene, ¿no? Luego dice, glorificar a Dios. Pásenle. Glorificar a Dios. Dice, leíamos en el verso 1 Corintios 6:20. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu. ¿Cómo glorificas a Dios? Y no me estoy refiriendo a que cantemos, que es parte de. Cuando llevas una vida, nuestro diario de vivir. Colosenses 3:23 dice, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. Si haces las cosas como para el Señor, estás llevando una vida de adoración. La adoración no es cantar cantos lentos, ya lo habíamos explicado. Es el estilo de vida que agrada a Dios, en el cual en todo lo que haces, Dios es glorificado, en el cual tú le das pretexto a Dios de decir, mira, mijo. O le quitas el pretexto a Satanás para decir, mira lo que hizo Gaby. Y Dios dice, ¿qué hizo? ¿No? Ve cómo se comportaba. Sí, pero ya no se comporta. Es que antes hacía, pero ya no lo hace. De hecho, hoy corrigió y antes murmuraba de la gente, pero ahora se calla. Ahora es pacificadora. Ajá. Eso es una vida que agrada a Dios, que la cual la glorifica. Dios no es glorificado en el pecado, ni en las malas acciones, ni en las malas intenciones que tengas. Entonces, busquemos glorificar a Dios. ¿Quieres tener un templo que agrade a Dios? Adórnalo con lo que a Él le agrada. Vamos a 2 Corintios 6, 14 al 18. Bueno, de hecho hasta el 7:1. Bueno. 2 Corintios 6, 14. Ahora sí pónganse sus cascos, ¿eh? Dice, verso 14. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? Si ya son santos, ya no están ahí. ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con el Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Si somos templo de Dios, ¿qué acuerdo hay entre Dios y de idolatría? La pregunta es, ¿qué ídolos tienes? Y ya no estoy hablando de ídolos, porque lo fácil son encontrar ídolos físicos,
¿no? Dice, tú mejor me dices, no es que yo no tengo vírgenes en la casa, ni imágenes, no sigo los horóscopos, no tengo agua bendita en la casa, ni la herradura atrás de la puerta, ni la palmerita, eso no lo tengo. Sí, pero ¿qué cosas hay en tu vida antes que Dios? Yo hace mucho, y lo comentaba con mi hijo, tenía un jueguito en el celular que me di cuenta que era mi ídolo. Que dije, no, a borrar el jueguito. Dije, nada tiene que ver antes que Dios. Si alguna aplicación o tu celular está antes que Dios, es un ídolo. Si un programa no te lo pierdes ni aunque truene, yo ruega, te lo pagué, es un ídolo. La casa de los famosos, había gente que a mí me asombraba que no se lo perdían. Ay, bien, noche. Y veían, y en su momento Big Brother, ¿no? Que contrataban, no, mi mamá veía Survivor. ¿Qué cosa hay antes que Dios en tu vida? Piénsalo. Padres, hermanos, hijos, trabajo, escuela, amistades. ¿Qué hay? Programas de televisión, youtubers, influencers, porque hoy es lo de moda. Inclusive a veces son cosas que no te edifican, pero ahí estás viéndolo, ¿no? Y el Espíritu, vamos a orar, hija. Vamos a... ahorita nada más termino este capítulo. Ya se rió. ¿Qué cosa hay? Dios no tiene concordia. Si tú eres templo de Dios, los ídolos no. Ahorita vimos cómo Manasés metió idolatría dentro del templo y Dios dijo, dice, porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Procura hacer una habitación permanente para Dios. Que Dios diga, como dijo en el templo, esa es mi casa. Cuando Salomón, el evento de Salomón cuando dedicó el templo, también fue que si hoy hubiera sido en esos tiempos, hubiera sido una transmisión a nivel mundial. Fue un mega evento, ¿no? ¿Cuál fue el último mega evento aquí? Yo creo que superaría unas Olimpiadas, ¿no? O un mundial, no sé. ¿Cuál fue la boda última famosa que se transmitió? Ya ven que, se va a casar fulanito con su tantita. Hasta lo transmiten, ¿no? Bueno, imagínense el evento que fue la dedicación del templo cuando Dios dijo, me ha agradado tanto que voy a hacer esta mi habitación. Y ustedes esta va a ser mi casa, esta es mi ciudad amada y ese es mi pueblo. Yo voy a ser su Dios. Así lo dice. Dice el verso 17, por lo tanto, salid en medio de ellos y apartados, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor, Dios Todopoderoso. Deja de practicar lo que los demás hacen. Si los demás hacen, no sé, hacen idolatría o tienen prácticas, no lo hagas. Tú ya no estás aquí, ya no somos de aquí, ya no tenemos una identidad terrenal, tenemos una identidad espiritual. Si reconoces a Dios como Padre, entonces te sometes a su autoridad y voluntad. Cuando el hijo pródigo regresó, ¿qué hizo? ¿Cuál fue su pensamiento antes de regresar cuando se vio ya acabado, triste, cansado, ojeroso, sin ilusiones? ¿Qué hizo? Pero antes de esto, antes de regresarse, antes de tomar la decisión, ¿qué hizo? Regresaré a mi padre. Ajá, y le voy a decir, Padre, no me trates como uno de tus hijos, trátame como un trabajador, un jornalero. Se había sometido y él pensó, lo que diga mi papá voy a hacer. Aunque no me llame hijo, en lugar de que me diga hijo, me va a llamar Arturo. Ya, ni modo, ¿no? Cuando reconoces al Padre, reconoces su autoridad y te sometes. ¿Qué hacía Jesús? Por eso les decía de Juan. En Juan siempre se referencia a Dios como Padre.
Y el Padre me dijo, y no hago lo que me diga el Padre. Gracias, Padre, porque escuchaste mi oración antes de que todo al Padre. Y él se sometía. Y cuando le dicen, oye, no vayas, que dice Pedro, no vayas. Dijo, aparte de mí, Satanás. Y todavía en el huerto de Getsemaní que dijo, Señor, si me preguntas qué quiero, yo prefería no pasar por esta copa. Pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Imagínense qué obediencia. Debemos nosotros ser así de obedientes, al punto de negarnos nosotros para hacer lo que el Padre dice. Vamos a 2 Corintios 7:1. Dice, así que amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. ¿Quién se tiene que limpiar? Uno. ¿Y cómo lo haces? Tu voluntad la tienes que someter. No puedes tomar... hay diferencia entre decir, necesito ser limpiado, a me voy a limpiar. Porque, yo sé que necesito ser limpiado, pero no haces nada. Te quedas ahí como, que alguien más venga a hacerlo. No dice Pablo, límpiate. Toma la decisión de quitarte todo aquello que te impide. Si sabes que pasar por el puesto de periódicos te provoca a voltear a ver las revistas de pornografía, pues no pases. Toma la decisión de no pasar. Si sabes que si te juntas con fulanito es nada más para hablar mal de alguien, pues no te juntes. Platicamos con Gaby que en un momento Dios le quitó una amistad porque no le era buena, porque todo lo que hablabas con él era malo. O el chisme, o la crítica, o mala influencia, o ver las cosas de diferente manera. Dios te lo puede quitar, pero tú tienes que tomar una decisión de decir, esto no. Y dice, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. En Hebreos 12:14 dice, seguir la paz de Dios y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Busca la santidad. Dios te hace santo, pero dice, ¿qué es santo? Apartado. Busca hacer que Dios te vea. La santidad es busca de Dios. Apártate de lo que no tengas que hacer y haz lo que tienes que hacer. Ya por último vamos a Efesios 2:20 al 22. Dice, Efesios 2:20 al 22. Dice, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra de ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo para el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu Santo. Tienes que edificarte en el Señor. Fíjense, ahorita vimos que todos somos un templo, pero todos a la vez somos parte de un templo para el Señor. Entonces, ¿cómo dice este pasaje? Dice Pablo, nosotros somos como piedras vivas. Cada piedra viva va formando parte del templo de Dios. Entonces, necesitas edificarte en la palabra. Dice primera de Pedro 2, 4 y 5. Si quieren, no lo busquen para leerlo. Acercándoos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, más para Dios escogida y preciosa. Vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo. Sed edificados, déjense construir, crezcan, afiénzanse y crezcan. Eso es edificar. Para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Para ofrecer sacrificios espirituales, ¿cuáles son los sacrificios espirituales?
¿Qué tienes que colgar día tras día? Tu carne. Sacrificas tu carne. La sujetas. Dice, lleve cada uno su propia cruz. ¿Cuál es el chiste? Que nosotros menguemos y en el menguar no es, ¿a poco es fácil menguar? Que le bajes 2 rayitas, No. 3 rayitas, Menos. 5. Menos. No, o sea, ¿te saldría hacerlo? No. Oye, no le contestes a fulanito. Pero es que no le contestes. Pero es que me hizo. No le contestes. Así, ¿no? No vayas con ella. Es mala muchacha. No te conviene. Ay, pero es que está bien, bien hermosa o al revés. No vayas con ese hombre, es un vividor. Ay, pero es que está bien guapo. Fíjense, como platicaba el otro día. ¿Cómo es la incongruencia al día de hoy? Un hombre bueno, trabajador y honrado, para una mujer, ahora le resulta aburrido. Pero si es un patán, vividor, mujeriego, es lo que le trae a la mujer. Oye, date cuenta, no te conviene, pero está muy guapo. Ajá. Te trata mal, es que así me gusta. ¿No? Tenemos que bajarle nosotros, o sea, tenemos que sacrificarnos a nosotros mismos para que Cristo sea visto en nosotros. La vida de oración no es por obras, dice Pablo, no es por obras para que nadie se gloríe. Hacemos obras por la fe que tenemos. Recuerden que esto ya no es nuestra vida, es Jesús, la vida de Jesús en nosotros. Él es el que nos constituye una piedra viva. Él nos da vida. Dice por eso Pedro, acercándoos a Él. No que Él venga, sino ustedes acérquense. Ya lo conocen. Ustedes vayan. Esa frase que sabemos, ¿no? Jesús es un caballero. Él toca. ¿Me dejas entrar? No, Señor, llevo prisa. Ven mañana. Otro día Jesús. ¿Puedo pasar? No, es que ya cené. Ya cené. De hecho, eso lo voy a compartir en las iglesias de Apocalipsis. Ya cené. Al otro día, ¿me dejas pasar? No, ya tengo sueño, Señor. Mejor, déjame vivir mi vida y cuando tenga necesidad de ti, te busco. ¿Qué ocurrió con el pueblo de Israel? Tantas veces el Señor tocando la puerta y ahorita lo vimos. Son tan rebeldes que tienen que irse de cautiverio. Tengamos una vida que glorifique al Señor. Tenemos templo de Dios. Si es templo del Espíritu Santo, deja que Él te guíe a Cristo. Y ese es el error que cometemos. Somos templo, pero no queremos obedecer. Somos templo, pero no nos sujetamos al edificador de la casa. Dice, ¿qué es más importante, la mies o el Señor de la mies? El Señor de la mies. Nos enfocamos tanto en hacer todas las cosas buenas y nos olvidamos de conocer lo que el Señor de la mies quiere para nuestras vidas. Entonces, si hoy entiendes que eres templo del Espíritu de Dios, vive una vida en la cual tu casa, la casa de Dios, sea un lugar agradable para Él. Un lugar que diga, me gusta estar aquí, anhelo estar aquí. Que Él entre y que nada más puede entrar al templo porque su presencia está llenando tu casa. Deja que el Señor Jesús viva, recibe la vida que el Señor Jesús nos da. Ya no vivas tú, viva, que Cristo Jesús sea la vida en ti. Vamos a orar. Señor Jesús, gracias por tu sacrificio en la cruz, que nos ha dado vida y vida en abundancia, porque tu obediencia al Padre nos ha constituido hijos de Dios, nos ha constituido herederos del reino. Gracias porque tú viniste a edificar un templo para el Señor en cada una de nuestras vidas. Gracias porque tu sacrificio por nosotros, el pago de la sangre, nos
nos ha constituido y nos ha santificado en ti, pero es necesario que tu presencia, la presencia del Espíritu Santo mora en nosotros. Ayúdanos a dejar atrás y no ser como el pueblo de Israel que metió cosas a la casa de Dios, metió idolatría, metió perversión, metió inmoralidad sexual, metió ídolos, demonios que no iban contigo, Señor. Ayúdanos a limpiar nuestro cuerpo, ayúdanos a limpiar nuestra alma, ayúdanos a limpiar aún las partes de nuestro espíritu que es tuyo, que pudiéramos estar transgrediendo. Señor, queremos alinearnos contigo y vivir realmente como templos tuyos. Guarda nuestras mentes, guarda nuestros corazones, danos la sabiduría, abre nuestro entendimiento para poder discernir las cosas que no son. Sabemos que soltar y toma ese tiempo para decirle al Señor, Señor, hoy he identificado esto que está delante de ti como idolatría y a ti no te agrada en ese templo que es tuyo, que somos nosotros. Dile al Señor, entrega esa idolatría, ya no quiero esto, quiero estar limpio delante de ti. O toda inmoralidad sexual, o todo pensamiento incorrecto, entrégalo al Señor. Señor, ven a limpiarnos, a purificarnos. Perdónanos nuestra maldad, pero límpianos. Purifícanos, lávanos con hisopo y seremos más blancos. Y permite, Señor, que de continuo tengamos un templo en el cual te goces en estar, te alegras en estar, en el cual tú seas el Señor y la autoridad sobre todas las cosas. Nos depositamos en ti, Señor, edifícanos y que podamos crecer día tras día más en ti. En los méritos preciosos de nuestro Señor Jesucristo te damos gracias. Amén. Amén. Y Amén. amén.